El tema de hoy se llama, es el amor. Es acerca del amor, de ese amor que es tan importante en nuestras vidas. Amén. Hoy lo vamos a entender por qué es tan importante este amor en nuestras vidas, hermano. Porque la palabra de Dios dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos tres es el amor. Amén. Si no hay amor, no hay nada. No hay nada. Amén. Debe de haber amor en nuestras vidas. Fíjense, vamos a leer por qué es tan importante el amor. Mateo capítulo 24, versículo 9 al versículo 13. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 9 al versículo 13. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Mateo 24, del 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Aquí en esta parte está hablando, ¿saben de quién está hablando? De la iglesia, hermanos. Que unos a otros se van a entregar. ¿Y saben por qué se van a entregar? Porque no hay amor. Porque no hay amor, hermanos. Esto es algo muy importante dentro de nuestra vida espiritual, hermanos, porque todo lo que nos habla el Señor es una preparación para aquellos días, para lo que viene, hermanos. Amén. Imagínense, nosotros debemos, hermanos, de ponernos a pensar desde este momento, analizarnos, examinarnos si hay dentro de nuestro corazón, si de verdad hay amor. Amor. Cuando nosotros no amamos al prójimo, no hay amor. Cuando hablamos del prójimo es porque tenemos algo contra el prójimo. ¿Y qué quiere decir? Que no hay amor. No hay amor. Entonces debe de haber ese amor, porque imagínense, si en este tiempo no tenemos temor de hablar unos de otros, ¿qué va a pasar cuando venga todo esto? Amén. Se les va a hacer bien fácil entregar a los demás por amor. Imagínense si una persona la agarra y dice, allá está escondido el otro. Imagínense qué terrible va. Suena chistoso, pero así, hermanos, así de terrible va a ser. ¿Por qué? Porque debe de haber ese amor dentro de nuestras vidas, hermanos. Esto es algo que va a acontecer en el último tiempo, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso dice, si yo no tengo amor, no soy nada. No soy nada, aunque dé mis bienes, aunque le regales a los pobres, aunque entiendas todas las profecías de Dios. Si no hay amor, no hay nada. Y fíjense cómo dice: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es algo que va a ser inevitable, hermanos, para muchos. Va a ser inevitable para todo aquel que no guardó su corazón. Porque tenemos que guardar nuestro corazón, hermanos. Dice la palabra de Dios, no vaya a ser que haya una raíz de amargura dentro de tu corazón y que por ella muchos sean alcanzados y dejen de alcanzar la gracia de Jesucristo, o sea, la salvación, hermano. Por una raíz de amargura. Cuando nosotros dejamos que una raíz de amargura crezca,
crece en nuestras vidas, nos estorba para poder recibir bendición. Es un estorbo, hermanos. Entonces dice, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es el que guarde su corazón hasta el final. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Amén. Por eso es que debemos de limpiar nuestros corazones de todo pensamiento malo, de todo lo que haya. Si tenemos algo contra alguien, aquí tenemos que limpiarnos, hermano. Tengo que decírtelo, a veces cuando, como dice la gente, la verdad duele, pero es necesario que te lo diga, hermano. Porque si no, yo voy a ser responsable de no vértelo dicho, hermano. Y tengo que decírtelo para que tú limpies totalmente tu corazón y no tengas nada contra nadie. Nadie. Tu corazón debe de estar limpio, hermano, puro. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y parte de esa santidad es guardar tu corazón, es apartar tu corazón para Dios. Dice la palabra de Dios que donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Nuestro corazón debe estar entregado al Señor. Amén. Vamos a seguir leyendo para ir entendiendo. Es tan importante, mira lo que dice Santiago 2:13. Gloria a Dios, qué maravilloso es nuestro Rey. Amén. Santiago, capítulo 2, versículo 13. Fíjate cómo dice, hermano. Cómo dice Santiago, capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Una persona que no tiene misericordia es aquella persona que no quiere perdonar. Y si nosotros no tenemos misericordia de los demás, tampoco van a tener misericordia de nosotros. Ahorita lo vamos a leer, lo dice la palabra de Dios. Hay una palabra que dice la palabra de Dios que nuestro Dios tiene, que es una característica de Dios, que es inmutable. ¿Sí? ¿Cuántos saben lo que significa inmutable? Que no cambia, hermanos. Nada lo puede cambiar. Amén. Mira, muchas personas, según las circunstancias en las que están, cambian. ¿Sí? Y nosotros no podemos cambiar, hermanos. Nosotros debemos de ser santos. Debemos de ser siempre lo mismo para Dios. Amén. Hay muchas personas que según la situación cambian, ¿no? Y nosotros no debemos de cambiar, porque la palabra de Dios dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es una persona que cambia? Es como una hipocresía. Como que aquí tiene una cara y como que allá afuera tiene otra cara. Eso es una persona que sí se muta. Un inmutable es aquel que no cambia. Aunque esté fuera, esté dentro, donde quiera, sigue siendo el mismo. Así nosotros debemos de ser. Inmutables. No debemos de cambiar por nada. La naturaleza de los impíos, de los transgresores, de los pecadores, es ser malos. Esa es su naturaleza. Pero la naturaleza nuestra como hijos de Dios es exactamente eso, de ser hijos de Dios. ¿Y por qué se muestran que somos hijos de Dios? Porque hacemos la voluntad de Dios y no cambiamos. No podemos tener amor para unas cosas y para otras cosas no tener amor. Amén. Vamos a seguir leyendo para seguir comprendiendo acerca de esto. Mira, esto es importante. Dice Mateo capítulo 6, versículo 12 al 15. Para seguir hablando
de este tema tan importante. Amén. Del 12. Mateo capítulo 6, versículo 12 al versículo 15. Fíjense cómo dice, hermanos. Esto es parte de la oración, hermanos, de la oración modelo que el Señor nos enseñó como ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, a los que te ofenden, a los que te deben, a los que pecan contra ti, hermanos. Amén. ¿Se dan cuenta? Realmente, cuando dice la palabra de Dios, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿realmente seremos capaces de entonar una oración así? ¿Realmente habremos perdonado de todo corazón? Hay gente que hasta dice, no, esto nunca lo voy a perdonar. Pues nunca te van a perdonar a ti tampoco. Tienes que perdonar. Porque, como le he dicho en otras ocasiones, en otras prédicas acerca de este mismo tema, cuando a una persona le hacen daño 2 veces. Porque de por sí le hacen daño y luego la persona se queda con rencor en su corazón. Sigue sufriendo toda su vida. Toda su vida está recordando lo que le hicieron. Y es un daño y la otra persona anda feliz, pensando que nunca lo van a juzgar, pero la palabra de Dios dice que Dios va a juzgar todos los secretos de los hombres. O sea, la gente dice, no me pasa nada. No te pasa nada en esta vida, pero vas a ver cuando Dios resucite a los muertos, cómo van a ser juzgados. Ahí les van a recordar que se van a dar cuenta que sí, alguien sí los vio. Amén. Entonces, hermanos, por eso nosotros debemos de perdonar para que nuestro corazón no se lastime. Todos los días, hermanos. Esta es una oración de cada mes, cada medio año, cada año. ¿Cada cuándo tenemos que perdonar? Siempre. Dice que Pedro le preguntó, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, de cierto, hasta 70 veces 7. O sea, toda la semana. 70 por 7, dice. Toda la semana tenemos que ser. Si tu hermano viene arrepentido, perdónale, dice la palabra de Dios. Entonces, debemos de perdonar. Debemos de limpiar nuestro corazón porque esto, hermanos, va a ser un gran estorbo para aquellos días. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, o sea, no dice solamente al hermano. ¿De quién dice? A los hombres, sus ofensas. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Amén. ¿Y si no perdonamos? Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan importante es? O sea, para recibir perdón, necesito yo primero perdonar. Porque imagínense cuántos serán los agravios que nosotros hemos cometido contra Dios. Si nos los contara, como donde habla del deudor que le debió una gran cantidad y le perdonó. Amén. Y a veces lo que nos debe otra persona es mínimo comparado con lo que nosotros le debemos a Dios por todas nuestras ofensas y nuestros pecados. Es mucho más. Además que si tú perdonas, hermano, no le estás haciendo un bien a Dios. Ni siquiera a tu prójimo le estás haciendo un bien. Ni siquiera a otro hombre le estás haciendo el bien.
te lo vas a hacer, ¿sabes a quién? A ti mismo. Porque tú eres el que está sufriendo. Porque tú eres el que traes cargando esa carga hace no sé cuántos años, hermano. Luego hay muchos hermanitos que dicen, algo le contaron al pastor. No, hermano, el Señor sabe. Yo ni sé ni quién va a venir, ni quién no va a venir. Pero el Señor sabe lo que tú traes cargando. Y la palabra de Dios dice, vengan a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué tan fácil, hermano, es decir, de verdad, Señor, te entrego mi carga? Perdono y perdóname a mí. Y se acabó el problema, hermano. Mira, te vas a sentir ligerito, hermano. Porque ese es un pecado. Y es un pecado mortal. Un pecado de muerte. Ese es como si fuera el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que no perdone está perdido. No lo digo, aquí lo dice, hermanos, ¿verdad? Ahí está escrito, hermanos. Amén. Eso es lo que Dios nos mandó. Amén. Y cuánto más para los de la casa de Dios, hermanos. Entre nosotros debe de ser un amor todavía más fuerte, hermano, que el que pueda haber allá afuera, hermano. Un perdón instantáneo. Amén. A veces, aunque no te pidan perdón, tú perdona, hermano. Ya si llega y, perdóname. Sí, hermano. Ya te había yo perdonado, pero gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque uno no quiere que se pierda. Hay veces que hay gente que dice, pídele perdón a Dios. No, pues sí, lógicamente que si estás pidiendo perdón es porque ya le pidió perdón al más importante, que es Dios, porque Dios es el que hace sentir en el corazón del hombre el arrepentirse. Amén. Gloria a Dios, qué maravilloso, ¿verdad? Fíjense, vamos a leer Gálatas 6:2. Amén. Gálatas 6:2 dice aquí, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Llevar la carga de uno del otro es cuando hay personas, hermano, mira, todos tenemos un diferente enemigo. Es como el gigante Goliat que fue vencido por David. Amén. ¿Qué pasa, hermanos? Que cada uno de nosotros es diferente en lo que batalla, hermano. Uno puede decir, batalla en eso el hermano, para mí es bien fácil. Y el hermano puede decir viceversa, tú batallas en eso, para mí es bien fácil, eso no me afecta. Así de la misma manera, por eso es que debemos de llevar las cargas los unos de los otros y estar orando unos por otros, como dice la palabra de Dios. Amén. Estar orando constantemente unos por otros para que nos levantemos, para que Dios le dé fuerzas al hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer otro. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Amén. Fíjense cómo dice. Colosenses 3:13.
soportándoos unos a otros. Amén. ¿Qué es soportar, hermano? Aguantar, hermano, aguantar. Amén. Porque hay muchas personas que, como les he dicho en otras ocasiones, ay, el pastor no me saludó, yo ya no voy a ir, ni me quiere el pastor. De verdad, o no me saludó yo tampoco lo saludo, yo nomás saludo a quien me saluda. Y así nos dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, la palabra de Dios dice que debemos de soportarnos unos a otros. Amén. El que de verdad soporta, hermanos, es el que está aquí en la presencia de Dios bajo cualquier circunstancia. Hay personas que les hacen y les vuelven a hacer y aquí siguen. Eso es soportar. Así como Cristo, hermanos, le hicieron todo lo que quisieron y soportó. Así nosotros también debemos de soportar y permanecer en la presencia de Dios, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque si no, ya no nada más queda en el otro, también queda en mí. Amén. Y dice que debemos de soportarnos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otra vez nos repite que Cristo nos perdonó a nosotros. Si yo te perdoné a ti, ¿y tú quién eres para no perdonar? Es como el diablo, es una soberbia. Una persona que no perdona está lleno de soberbia, de orgullo y no quiere perdonar. Entonces, cuando una persona se siente así, se siente como al nivel de Dios, porque dice, no, yo no voy a perdonar. Entonces, cuando Dios ¿qué le está diciendo? Que perdone. Y es una rebeldía contra Dios cuando no perdona. No contra el hombre, sino contra Dios, porque Dios le está dando el mandamiento de que perdone. Amén. Y debemos de limpiar nuestro corazón de todo eso, porque, como les digo, si alguien te hace algo, por muy grave que sea, hermano, el problema, si no perdonas, va a ser para ti también, aunque te hayan hecho daño, aunque hayas sufrido en lo que te hayan hecho, tú vas a sufrir. Cuando nosotros le entregamos, Señor, aquí está, Señor, yo lo perdono, tú sabes qué hacer con esta persona, Señor, te pido que tengas misericordia de él. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos de orar por nuestros enemigos. ¿Por qué debemos de orar por los enemigos? Porque el que se mete con un hijo de Dios, pero un hijo de Dios que le echa ganas a las cosas de Dios, hermano, ¿sabes con quién se está metiendo? Con Dios. Porque tú no eres tuyo. Somos de Dios, somos propiedad de Dios. Y el que se mete con los hijos de Dios se está metiendo con Dios. Y la Biblia dice que dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Entonces imagínate, por eso dice, ora por tu enemigo, porque no sabe ni lo que está haciendo. ¿Por qué crees que Jesús cuando lo estaban crucificando, qué decía? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Amén. Porque si el Señor dice, no, ya lo borro del mapa. Así en un instante, hermano, se acabó. Amén. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que tengamos amor unos por otros, aún por los pecadores. Jesucristo fue el claro ejemplo de todo eso, que tuvo misericordia de nosotros cuando todos nosotros estábamos condenados a la perdición. Porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Estábamos perdidos, hermanos. Y por el amor de Él alcanzamos esta salvación.
Amén. Entonces Él nos da el ejemplo de que se puede perdonar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que le hicieron todo lo que quisieron al Señor Jesucristo en la cruz. A lo mejor medio nos imaginamos, pero a lo mejor en algún momento vamos a saber realmente lo que Jesús sufrió por todos nosotros. Amén. Amén. Y así nosotros, hermanos, vamos a proseguir con este. Vamos a leer esa parte que les mencionaba, Mateo 18, del 23 al 35. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Amén. Amén. No debemos de dejar que se cargue en nuestro corazón de nada. Porque a veces esa raíz de amargura se vuelve odio. Se vuelve odio dentro de la gente. Resentimiento. Luego la gente no se da cuenta, luego ya tiene pensamientos de matar, de asesinar. No, yo sí lo acabo. De verdad, la gente cuando se pelea, yo he visto cuando se pelean, yo sí te acabo, dicen. Entonces, porque ya hay un odio exagerado dentro de su corazón. Pero a veces da risa, hermanos, pero ¿qué creen? Que así empieza. Por eso la palabra de Dios dice, ¿saben qué dice? Que poca levadura leuda toda la masa. Si empezamos con un chisme, si nos dejamos llevar por una mentira, cuando ya dijiste son buen de mentiras, hermano. Si te dejas llevar por un chisme, ya empieza ahí. Y así empezamos. Por eso debemos de guardar siempre nuestro corazón. Por eso debe de acompañarnos siempre el temor de Dios, el temor de Jehová. El temor de Jehová. Cuando hay temor de Dios, no porque sientes el temor dentro de ti. Y ese temor te santifica, porque hace que te apartes de lo malo. Amén. Amén. Vamos a leer allí Mateo 18 del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Te das cuenta? Cuando una persona, hermano, no perdona, cuando una persona es deudora de Dios, hermano, no solamente es arrastrado él, también toda su familia. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y si no cree, ¿cuál sería lo contrario? Que se va a perder él y toda su casa. Como aquí dice que iba a venderlo a él, a su mujer y a sus hijos, o sea, a su familia. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Así nos vemos. Es como si debiera 10 millones de pesos y este le debe 100 pesos, hermano. Y le perdonaron 10 millones de pesos y ese por 100 pesos se está deshaciendo. ¿Sí me entienden? Así lo ve Dios, hermanos, porque así lo dice en su palabra. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor vender, dice: pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba,
se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Pero dice que debemos de perdonar, ¿de qué? De corazón. No, de todo corazón. O sea, de todo corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ahí andamos hablando o chismeando acerca de una cosa, quiere decir que no hemos perdonado de todo corazón. Cuando todavía aquí todavía decimos, ay, como cuando estaban juzgando a la mujer adúltera y que decía, ¿qué manda la ley? Esta mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio. ¿Qué manda la ley? Bueno, ahí faltaba el hombre. Pero bueno, ¿qué manda la ley acerca de la mujer? Y Jesús, ¿qué dice? El primero, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dice que todos empezaron a acordarse de lo que habían hecho, ¿verdad? Así pasa también con esto, hermanos. Es lo mismo. Debemos de perdonar de todo corazón, porque ellos estaban pensando en acabar con la mujer, y a veces así la gente está pensando, como de Magdalena cuando dijera, si este fuese profeta, sabría quién es esta mujer, en su mente. Y así a veces nosotros estamos pecando en nuestra mente, porque hay gente que llega y dice, si supieran. Entonces ahí está la maldad, ahí está el pecado, que no ha perdonado, porque todavía tiene cosas. Dice la palabra de Dios que todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas criaturas somos. Dice que si alguno nos conocía, ya no nos conoce como éramos, ni aun a Cristo, porque somos nueva criatura, hermanos. Amén. Amén. Si una persona viene aquí y haya sido lo que haya sido en el mundo, aquí fue borrado. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Dios borró su pecado, hermano. ¿Y si Dios no se lo recuerda? Dice que Él los entierra en lo profundo del mar y se olvida de ellos. ¿Y quiénes seremos nosotros para recordarle a alguien? No somos más que Dios, ni igual a Dios, para que nosotros le podamos recordar, ¿verdad? No, debemos de tener misericordia. Ver que esa persona se está esforzando, que está buscando la presencia de Dios. Amén. Que quiere salvarse. Y eso, en vez de ser causa de tristeza, hay gente que ve entrar a su enemigo y dice, ya lo salvó el Señor. Si me cae bien mal, imagínate. No debe de estar preparado el corazón si el Señor salva a alguien. Dice la palabra de Dios que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no tienen que arrepentirse, ya están dentro de la presencia de Dios. Pero dice que cuando uno se salva, hay gozo. Y así nosotros debemos de estar gozosos de unos por otros. Porque está dentro de la salvación, porque nosotros, ese es tener el corazón conforme al corazón de Jehová. Que nuestro corazón sienta lo que el Señor siente, de que se salva a uno. Así sea el peor enemigo, qué bueno, ya va a dejar de ser malo. Gloria a Dios. ¿Sí? Si hacía mal o te hacía mal, pues aquí le van a dar con todo, con la palabra de Dios para que deje la maldad. Y si te molestaba, te va a dejar de molestar. Amén. Amén. Y eso tiene que ser causa de gran gozo, hermanos.
¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que entender, hermanos, todo esto, hermanos. Gloria a Dios, qué maravilloso es nuestro Rey. Vamos a leer Marcos capítulo 9 del versículo 35 al 37. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Amén. Amén. Dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Cuando nosotros, hermanos, llegamos a la presencia de Dios, hermano, somos como niños, ignorantes. Amén. Y cuando nosotros recibimos una persona, hay que recibirle así como a un niño. Amén. Así como un niño es lo que nos manda el Señor, porque ese es el servicio, hermanos. Ese es el servicio, servir al Señor a través de soportar a los demás, de ayudarles. Amén. De ayudar, mira, es que esto se hace así. Es que no debes de hacer esto, mira. No, hermano, no, échale ganas, tú tienes que seguir viniendo, hermano. Amén. Amén. Y cuando nosotros hagamos eso, de verdad vamos a llegar a una madurez. De verdad vamos a ser mayores. Amén. Pero el que no soporta nada es inmaduro. ¿Por qué? Porque ya nos dijo el Señor todo lo que tenemos que soportar por causa de su nombre, y no lo hacemos. Tenemos que sufrir, hermanos. Amén. Amén. Y a veces parte de ese sufrimiento es una prueba que Dios está permitiendo que todos nosotros pasemos para ver si estamos aprobados. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Juan capítulo 15 del 12 al 20. Amén. 15 del 12 al 20. Dice: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. ¿Ven cómo el Señor? ¿Y cuáles son nuestros amigos? Todos los que están aquí. Ese es el mayor amor. ¿Cuál es el mayor amor? Que uno ponga su vida por los amigos. Amén. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis,
y vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Y cuál es ese fruto, hermanos? Parte de ese fruto es el amor. Amén. Le vamos a llevar el amor a toda esa gente que era como nosotros. No nos merecíamos el amor de Dios, por eso se llama gracia, favor inmerecido. Le vamos a llevar a todos los que no se merecen, igual que nosotros no nos lo merecíamos y Dios nos lo dio a nosotros. Amén. Ese es el fruto, porque la palabra de Dios habla de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y uno de ellos es amor. Amén. Amén. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí también, a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el mundo te aborrece, hermano, es normal. Pero si un hermano te aborrece, no es normal. Porque eso es del mundo. Y la palabra de Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si nosotros no amamos a los hermanos, es como si nosotros fuéramos, ¿qué? Del mundo. Porque eso es lo que hace el mundo. Y nosotros debemos de ser inmutables, incontaminables, hermano. No porque ellos hagan una cosa, nosotros le vamos a hacer lo mismo. Eso era antes en la ley. Decía que ojo por ojo y diente por diente. Pero hoy es diferente. Hoy es el amor, hermanos. Aunque ellos traten, porque todo lo que el hombre hace, cuando te quiere sacar como de tus casillas, es para volverte como ellos. Y nosotros no debemos de cambiar por nada, hermanos. Amén. Aunque una persona te quiere sacar, no, hermano, tú. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu Santo también son templanza, que estamos templados. No, nada te puede mover cuando el Espíritu Santo de Dios está contigo. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando la gente aborrece, hermano, ¿eso qué muestra? Cuando la gente aborrece a los demás, ¿qué está mostrando? ¿Que son de dónde? ¿Son de Dios? No. Son del mundo, hermano. Son del mundo. ¿Qué muestra que somos hijos de Dios? Que perdonamos. Te perdono. Amén. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Por qué? Porque ellos se aborrecen unos a otros y eso es lo que les gusta. A los pequeñitos les enseñan hartas groserías. Dile a tu mamá, sí. Dile a tu papá. Y la gente, y riéndose todos como si fuera una gracia. Al rato cuando ya crecen, los matan. También ahí les da risa. ¿Verdad? Es lo mismo, hermanos. Luego, ¿por qué pasan ahorita tantas cosas en el mundo? Que los hijos matan a los padres. Porque desde el principio hicieron eso. Y eso es el mundo, hermanos. Y ellos aún así se aman. Pero porque no sois del mundo, dice, si fueres del mundo, el mundo os amaría. El mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por esto el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, ¿no? Hay personas yo me acuerdo de los que les vamos a predicar, de los que andan tomando. Y dice, todos me dicen, hermano, los que andan tomando ahí, porque luego pues recaen y como no se congregan seguido, recaen. Y entonces dice que ya todos le andan diciendo hermano. Y se dan cuenta que ya empiezan a ser aborrecidos, que ya los tratan diferente, aunque anden allí, hermanos.
Porque Dios ya los eligió, hermanos. Y el mundo ya los está aborreciendo. Amén. Dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si nosotros guardamos la palabra de Dios y enseñamos a otros, esos, si nosotros la guardamos, van a guardarla. Y si nosotros no la guardamos, tampoco la van a guardar. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre no puede dar lo que no tiene. No puede dar lo que no tiene el hombre. Tiene que dar lo que está allí. Amén. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 4, del 20 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, del 20 al 21. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Amén. Ahí está bien claro. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborreces a tu hermano, los hermanos que están en la congregación, es mentiroso, dice la palabra de Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Por qué? Porque el amor que es de Dios, que está en nuestras vidas, se ve reflejado en el amor hacia los demás. Así se refleja. Si yo amo a Dios, se ve reflejado en que yo amo a mis hermanos. Amén. Pero si yo digo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, entonces no hay amor allí, hermanos. Amén. Y debe de haber amor. ¿Qué pasa, hermanos? Que si no hay amor en nuestras vidas, tenemos que pedírselo a Dios. Porque el amor es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que pedirse, Dios, dame amor. Dame amor, porque la palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién debes de amar primero? A mi prójimo. A Dios. Mira, es que a lo mejor se oye al revés, pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que ya te estás amando a ti primero para poder amar a los demás. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si tú amas a Dios, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una persona que ama es aquella que está obedeciendo los mandamientos de Dios. Amén. Y si está obedeciendo los mandamientos de Dios, a sí mismo se ama, porque no quiere perderse. El que no se ama a sí mismo es como cuando la palabra de Dios dice, el reino de los cielos sufre violencia desde los tiempos de Juan el Bautista y los valientes lo arrebatan. La gente valiente es aquella que se esfuerza por salvarse. Dice que los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. La gente cobarde es la que no se esfuerza por salvarse. La gente de allá afuera que dice, oye, si tú te murieras ahorita, ¿para dónde te irías? ¿Y saben qué hace? Toda la gente dice, le da risa y dice, pues para el infierno. De verdad sí les hemos preguntado, ¿y tú si te mueres ahorita para dónde vas? Pues al infierno. Todos nos vamos a ir allí. Ellos mismos lo testifican, hermano. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hermanos, nosotros debe de haber amor dentro de nuestras vidas. Porque para amarnos primero, ¿cómo demostramos que nos amamos? Guardando los mandamientos de Dios. Porque no quiero perderme, quiero salvarme. Amén. Y si yo me amo y guardo los mandamientos de Dios, entonces voy a saber amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque me cuido también mi cuerpo, ¿no?
Hay gente que cuida su cuerpo, que cuida su alimentación, de no comer a veces lo que sea. ¿Por qué? Porque se ama. Y dice la palabra de Dios, cuando nosotros sabemos amarnos, entonces vamos a saber amar al prójimo. Amén. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es como cuando el Señor dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra y entonces te irá bien. La gente cree que si su papá es malo, no debe de honrarlo. Si el papá o la mamá lo abandonó cuando era niño o bebé, no debe de amarlo, debe de pagarle con la misma moneda. Pero no, la palabra de Dios dice, vence el mal con el bien, no seas vencido de lo malo. Amén. Entonces, no, hermano, quien sea tu padre y quien sea tu madre, tú debes de honrarlos. Y si ya van creciendo, hermano, procurar, ya están grandes y no pueden ya trabajar, procurar dar un gasto, hermano. Amén. Para que te vaya bien en la vida. De verdad, mira, hay muchos que son impíos allá afuera, que son pecadores. Y de verdad, ven por sus padres y en lo que es del trabajo les va muy bien. Y no conocen a Dios, hermano. Pero eso no quiere decir que porque no conozcan a Dios, si obedecen en algún punto la palabra de Dios, van a tener bendición. Como de la misma manera, si pecan en algo, aunque desconozcan la ley de Dios, aún así van a tener la consecuencia de su pecado. Aunque desconozcan la ley, va a venir la consecuencia de su pecado. Pero si por naturaleza hacen alguna cosa que les hayan enseñado y es de la palabra de Dios, van a recibir su recompensa. De verdad, yo veo mucha gente que ayuda a sus papás y viven en abundancia. Hay mucha gente que se olvida de ellos y así viven. De verdad, hermanos. Y es de la misma manera aquí lo que dice nuestro Señor. Amén. ¿Qué dice? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ah, es que este me trata bien, este lo voy a tratar bien. Ah, este ni me quiere. Este no sé por qué lo voy a ver. No. El amar al hermano es amarlo siendo lo que sea. Y aún mayor, sabiendo que todos estamos en un proceso. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén, gloria a Dios. ¿O quién será perfecto de los que estamos aquí? Nadie. Estamos en un proceso. Amén, gloria a Dios. Es como si yo les dijera, ¿saben qué? Aguántenme, hermanos, ustedes a mí. ¿Saben por qué? Porque yo los estoy aguantando a todos ustedes también. Amén. Porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque. ¿Me puedo equivocar? ¿O ya soy perfecto? Dice el rey Salomón, porque no hay hombre que no peque. El que dice que no ha pecado, lo hace el mentiroso, porque todos pecan aún de pensamiento, hermano. Amén. Si quieren ver la perfección, no me volteen a ver a mí, hermanos. Les voy a fallar. La Biblia dice que no hagamos nuestra casa sobre la arena, sobre el polvo, sobre el hombre, hermano. La mirada debe de estar puesta en Jesús, hermano. Porque el hombre se equivoca, hermano. Si tú pones tu mirada en mí, si yo caigo, tú te vas a caer. Amén. Pon la mirada en Cristo, hermano. Amén. Que me estoy esforzando. Todos nos estamos esforzando y por eso debemos de amarnos unos a otros. Así como Cristo nos amó, primeramente con todos nuestros defectos, pero Él nos va limpiando. Amén. Vamos a proseguir. Mateo capítulo 13, del 24 al 30. Gloria a Dios. Amén. Mateo capítulo 13, del 24 al versículo
30. Fíjense cómo dice, hermanos. Amén. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Entonces, hermanos, es como aquí, hermanos, nosotros debemos de limpiar nuestro corazón. Amén. Porque acuérdense que el trigo y la cizaña están creciendo juntos. Y nosotros vamos a decidir qué somos. Amén. Porque la palabra de Dios dice: muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Todos fuimos llamados. Pero cada uno de nosotros va a decidir qué va a ser: trigo o cizaña. No, eso ni siquiera Dios lo decidió. Él nos lo dejó a nosotros, porque Él ya hizo su trabajo: entregar su vida en la cruz por nosotros, derramar su sangre y llamarnos. Amén. Amén. Ahora depende de nosotros. ¿Qué quiere ser? Amén. ¿Y en qué se va a manifestar la cizaña? La Biblia dice que como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Amén. Dice: ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran buenas y las de él eran malas. Él sí obedecía, y el otro, ¿qué pasó? No obedeció, tenía maldad en su corazón. Amén. Tenía una raíz de amargura ahí, hasta que lo convirtió a él en un asesino. Amén. Él permitió que algo entrara en su corazón. Y así nosotros, hermanos, por eso debemos de limpiar nuestra vida. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo 5 del 38 al 48. 38. 5, 38 al 48. Amén. Fíjate cómo dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos,
y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Se dan cuenta? Si amamos solamente a los que nos hablan, a los que nos caen bien, no hay nada de más. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Amén. Entonces, ¿qué dice? No hay diferencia entre trigo y cizaña. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que debo de saludar a todos. Amén. A todos. Nada de que, ay, es que me cae mal, es que no me habla, no, es que me hace feo cada vez que le saludo. No me importa, yo te voy a seguir saludando. Yo te voy a seguir saludando, aunque tú no me saludes. Amén. Vi una pequeña historia ahí en los reels que salen del Facebook, y había una tortuga que metía su mano para salvar un escorpión, y cada vez que metía su mano y lo salvaba, le picaba, y se volvía a meter otra vez el escorpión al agua, y volvía a salvarlo, y lo volvía a picar. Y le dice otro, oye, dice, pero ¿por qué? Si te está pique y pique, ¿por qué lo vuelves a sacar? Y dice, es que él no va a cambiar mi naturaleza. La naturaleza de él es picar, y mi naturaleza es salvarlo. Así nosotros, hermanos, no puede cambiar nuestra naturaleza, hermanos. Si una persona, y mayormente les estoy hablando de los hermanos, si esa persona es no saludar, eso no debe de cambiarte a ti, hermano. Una persona que está amargada no debe de cambiarte a ti para que tú también estés amargado. O una persona que está llena de ira no debe de cambiarte para que tú también estés lleno de ira. No, porque tu naturaleza es diferente. La naturaleza que nosotros traemos es divina, proviene de Dios, hermano. Y nadie la puede cambiar. Nadie debe de cambiarte. Por eso les digo muchas de las veces que cuando una persona te hace algo, tú hazle el bien. Mejor que quede en la otra persona y que no quede en ti, hermano. Amén. Si una persona está hablando mal de ti, tú no hagas lo mismo. Es un problema. Si la llegas a ver, igual, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Yo no tengo. Esa persona tiene un problema contigo, está peleando contigo constantemente, pero tú no tienes nada con esa persona. Tú estás tranquilo. Sí. Hay personas que así duermen con esa persona desde la mañana hasta la noche, están todo el día. Está en su pensamiento. Y uno está tranquilo, hermano, porque no tiene nada en su corazón. Amén. Hay gente que nomás está haciendo imaginaciones. Es que él, de seguro, y el otro, y puras imaginaciones, y no existe nada. Amén. Por eso no debe de cambiar nuestra naturaleza. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Así debemos de ser perfectos como nuestro Padre, porque es lo que hace nuestro Dios. Amén. La palabra de Dios dice que no, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aunque somos infieles, nosotros somos como ese escorpión, hermanos. Le picamos en la mano al Señor y Él, ¿saben qué sigue haciendo? Nos sigue salvando, hermanos. Sigue teniendo de nosotros misericordia. Otra vez, hermanos. Otro día. Así nosotros debemos de ser misericordiosos con los demás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Primera de Corintios 13, del 1 al 13.
Amén. Amén. Fíjense, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o sea, que tenga don de lenguas, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Se dan cuenta? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es como cuando el apóstol Pablo dice, no vaya a ser que yo siendo heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. ¿Por qué? Porque de nada sirve, hermano. Aunque salve mucha gente, no va a servir de nada porque no te vas a salvar tú. Porque nosotros debemos de obedecer a Dios. Amén. Aunque mucha gente traigamos a la presencia de Dios, si no obedecemos a Dios, eso no nos va a salvar. Sino el tener amor, dice. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Se dan cuenta? Cómo es, el amor es algo inmutable. Amén. Así debe de ser este amor en nuestras vidas. Nada debe de moverte de tu lugar. Cuando ese amor proviene de Dios, nada te puede mover de ahí. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Todo lo soporta, ¿sí? Estamos en la presencia de Dios y tenemos que soportarlo. ¿Qué? Todo. Todo. Ese es el verdadero amor. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Amén. El amor nunca va a dejar de ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nadie tiene que cambiar tu naturaleza divina. Esa naturaleza que proviene de Dios. Nada. Nadie te puede mover de tu lugar. Nadie puede decirte, oye, aunque tú estés, es lo que tenía Daniel. Estaba en Babilonia, hermano. ¿Quién sabe qué tantas cosas le enseñaron los babilonios? Pero eso no lo movió de su lugar. ¿Sí? Eso es lo que significa cuando él no comía de la mesa del rey. Estaba en medio de Babilonia, pero él no se contaminó de todo lo que había. Amén. Así nosotros debemos de ser, hermanos. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Amén. El mayor de ellos es el amor, hermanos. Ese es el amor. Por eso debe de haber amor, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque mucha gente, hermanos, como se los he dicho, la palabra de Dios dice que debemos de rogar en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que van a venir, hermano. O sea que podemos escapar, pero para eso debemos de estar limpios. Limpios, hermanos. Amén.
Por eso mira lo que nos dice aquí el Señor, Mateo 5, 23 al 26. Amén. Fíjense cómo dice. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, ¿por qué te dice déjala? Porque dice que no es, Dios no te la va a recibir, no te la va a recibir. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mientras estamos aquí en el camino, debemos de estar a cuentas, hermanos. Amén. Porque si no, va a llegar la consecuencia, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén, gloria a Dios. Va a llegar la consecuencia y Dios no quiere eso, hermanos. Dios nos quiere librar y nos dice, ponte a cuentas con tu adversario. O sea, con el que tienes por el enemigo, con el que tienes pleito, con el que tienes problema. Debemos de ponernos a cuentas. Y más aquí entre los hermanos, no, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Como les digo, hermanos, a la hora de saludarnos siempre, hermano. Amén. Amén. Porque imagínense, también puede pasar que aquí se saluda y con una apariencia y allá afuera no se saluda. ¿Verdad? Es lo mismo. Ay, no, me van a ver con el pastor. Van a saber que soy hermano. ¿Verdad? No, hermanos. Debemos de amarnos, hermanos. Debe de haber ese amor. Vamos a leer el último. Primera de Juan 4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Del 7 al 11. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. El que no ama, hermanos, quiere decir que no ha nacido de nuevo. Y la Biblia dice que si no nacieres de agua y de espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Amén. Así pasa también. Si una persona no te ama, tú ámalo primero, hermano.
ámalo primero. Amén. Dice, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, o sea, para que veamos la magnitud de cuál manera nos debemos de amar. Dice, si Dios te ha amado así, que nosotros sabemos la revelación del misterio que es el mismo Dios que bajó al mundo y se entregó por todos nosotros. Dice, ve lo que Dios hizo por ti. Así debemos de amarnos unos a otros. Amén. Ese amor debe de haber en nuestras vidas. No podemos aborrecernos, porque si no, hermanos, de nada va a servir que ya llevemos 8, 10 años aquí congregándonos. Y si no hemos aprendido esta parte fundamental de la palabra de Dios en que debe de haber amor, perdimos todo nuestro tiempo. Se perdió el tiempo, lo perdimos. Porque debe de haber ¿qué? Amor. Debemos de amar a las personas aunque no nos amen. Aunque el padre no te haya amado, ámalo. Aunque tu madre no te haya amado, aunque te haya abandonado, ámala. Aunque tu hijo haya hecho lo que haya hecho, ámalo. No, hay veces que hay hijos que los padres ven por los hijos y cuando los hijos crecen, los hijos se olvidan. Aún así, ámalo. Y si fue viceversa, el padre nunca se hizo responsable del hijo, ámalo. Ámalo, porque eso es lo que muestra que nuestra naturaleza terrenal fue cambiada por una naturaleza celestial. Amén. Amén. Y que nosotros, hermanos, es como cuando una persona dice, no, mira, es como su papá. Así nosotros, hermanos, deben de decir de nosotros, mira, es como su papá. ¿Y quién es nuestro papá? Dios. Es Dios, es misericordioso, tiene amor. No, este no es una persona cualquiera, Él es diferente. Amén. Yo deseo que sea de grande bendición, hermanos, todo esto, y que pues también los que nos llegan a ver, hermanos, que compartan los videos para que a los demás también les llegue pues puedan ver estas predicaciones. Amén. Dios les bendiga, hermanos.